Buenos días, queridos hermanos, les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy es viernes 2 de octubre. Tenemos un tema que dice un líder con discernimiento. Vaya, todo lo que Jeremías ya había predicho ya se está cumpliendo. Israel, Jerusalén, está cosechando todo lo que ha sembrado. Su desobediencia, su deslealtad, su infidelidad, sus transgresiones están siendo prácticamente pagadas con una disciplina que tiene que cumplir ya allá en tierras de Babilonia. Veíamos el día de ayer que un soldado, un capitán de Babilonia, entendía perfectamente cuando dialoga con Jeremías, diciéndoles, pues, Jeremías, todo esto Dios ya te lo había revelado. Y bueno, y le dice, claro, y es por tus pecados. Y bueno, ahora el rey de Babilonia había puesto como gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam. Y este tenía pues la misión de ser una persona que en el futuro reciba las tropas de Babilonia para quizás cruzar información con respecto a la deportación. Ya eran como 3 jornadas en que consistía esta deportación. Y bueno, tenía que haber un gobernador que coordine la deportación de Jerusalén a Babilonia. Y bueno, esta deportación realmente es una deportación tranquila, digamos así. Las deportaciones que hizo, por ejemplo, Asiria eran tan crueles y tan odiosas. Las deportaciones que hizo Asiria. Babilonia era un poco suave, la deportación, sí había pues violencia, pero no como lo que quizás Asiria lo había hecho con Samaria. Pero bueno, el gobernador Gedalías pues tenía que hacer esa coordinación para que las deportaciones se hagan tranquilas. El mismo Gedalías recomienda, vayan a Babilonia porque allá les va a ir mejor. Y Gedalías también cumpliría pues la misión de quedarse allí en Jerusalén para de alguna manera socorrer a los que habían escapado de la deportación y de los que se habían quedado allí en la deportación. Había gente que había ido a Moab, a Amón, a refugiarse, y de allá los echaron. Y entonces, ¿dónde vamos? A Gedalías ha quedado. Y Gedalías era una persona de buen corazón. Su padre también, un hombre de buen corazón. Ahicam, su papá, él mismo le había protegido también a Jeremías cuando él estaba siendo prácticamente hostigado por el rey y sus siervos. Pero bueno, gracias a Dios, la situación ya está así. La deportación ya está hecha. Y dice pues aquí la palabra de Dios que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, como lo había mencionado antes. Estaba a cargo Gedalías, pues, de los hombres, mujeres, niños, pobres, que no fueron deportados a Babilonia. Y es entonces aquí que se presenta Gedalías, dice, se presentaron a Gedalías en Mizpa. Dice, eran Ismael, Johanán, hay otro Jonatán, Seraías, y esos Jesanías. Entonces esos personajes se acercaron pues a Gedalías porque ya él era constituido gobernador. Y dice que la palabra de Dios que el capitán de Babilonia le había dado 3 opciones a Jeremías, y entre las 3 opciones le dice, pues, o te quedas a Jerusalén, o vas a Babilonia, o te vas donde quieras, Jeremías. Jeremías prefirió quedarse entre su pueblo,
entre su gente. Jeremías, si iba a Babilonia, le iba a ir bien. Si buscaba ir a otro lugar, seguramente que le iba a ir bien. Era el siervo de Dios. Pero él dijo, mejor me quedo acá, aquí junto a Gedalías. Se llevaban bien Jeremías y Gedalías. Dijo, Gedalías tiene la misión de cuidar a la gente que se ha quedado, pues yo voy a estar con él y cumpliré allí mi ministerio junto a Gedalías, con la gente que había quedado. Y Gedalías, buen administrador de los recursos de Dios, dice en el versículo 10, y he aquí que yo habito en Mizpa para tratar con los caldeos que vendrán a nosotros, pero vosotros tomad el vino, el fruto del verano y el aceite, ponedlo en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Entonces Gedalías le dice, utilicen los recursos que hay, no tienen que pasar hambre. Bueno, de lo que ha quedado vamos a usarlo para poder sobrevivir. Así que ahí está, vayan, tómenlo. Y era la gente que se había quedado. Y Gedalías tenía que tratarlos bien. Dice aquí, asimismo todos los judíos que estaban en Moab, entre los hijos de Amón en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá junto a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundante fruto. Así que Gedalías era una persona ideal para poder darle tranquilidad, para darle sustento a sus hermanos, al pueblo de Jerusalén. Jeremías se une a Gedalías a ser él el portador de la palabra de Dios para esta gente que había quedado aquí. Pero algo triste, siempre a veces sucede así, es que Ismael, un personaje mencionado ahí, por orientación, por dirección de el rey de los hijos de Amón, Baalis, dice ahí en el versículo 14, le sugiere matarlo. Se enteran entonces de que había esa intención de matar a Gedalías y le avisan a Gedalías. Y Gedalías no cree. Entonces incluso se ofrecen, uno de ellos se ofrece, aquí dice, Johanán, dice aquí en el versículo 15, se ofrece darle vuelta, como se dice, a este traidor, Ismael. Pero Gedalías dijo, no hagas, hijo, eso, no, por favor, no hagas eso. Y así entonces, mis queridos hermanos, le van a dar muerte a Gedalías, y lamentablemente es así: donde hay pecado, donde hay maldad, hay traición. Gedalías no escuchó el consejo de sus amigos de esta traición que se estaba gestando, y prácticamente lo van a matar. Queridos hermanos, grandes lecciones encontramos en todo esto. La actitud de Gedalías, un hombre honesto, un hombre fiel, dedicado a los intereses de su pueblo. Tenemos a Jeremías, que él podría haber optado por un mejor camino, de acuerdo a intereses egoístas o personales, pero él desechó eso. Prefirió estar con los que sufren, con los que necesitan, prefirió estar con su pueblo, y ahí estuvo él realmente dedicado. Algo muy hermoso que aprendemos aquí, a pesar de la crisis que se presenta, las circunstancias, deportación y todo eso, Gedalías ofrece los recursos que hay para que la gente que quedó se alimente. Vemos también aquí lo triste, que a veces
hay traición. Que Dios nos ayude, Dios nos guarde, y que seamos realmente fieles a su palabra, fieles al llamamiento, como lo demostró Jeremías, fieles a su pueblo, como lo demostró Gedalías. Y la gente que fue deportada llevaban el encargo: pórtense bien, no se resistan, no hagan violencia. Y como decía el capitán, y el día de ayer lo veíamos, esto es resultado de sus pecados, y ya Jehová lo había dicho. Interesante, el capitán de Babilonia, capitán de Nabucodonosor, conocía perfectamente lo que estaba sucediendo y que eso venía de parte de Dios. Así que a la disciplina. Fueron al crisol, como lo había anunciado el profeta. Allí el fuego purificará sus corazones, saldrá todo lo malo, la escoria será quitada, y entonces pasarán los años hasta que llegue el momento en el cual Dios haga cumplir también su promesa a regresar a Jerusalén. Ese retorno tenemos que esperarlo cuando llegue las lecturas, por ejemplo, cuando nos toque Esther, por ejemplo, también habla cuando ya está finalizando los 70 años, cuando Daniel también calcula que ya habían pasado los 70 años y pregunta a Dios: Señor, y ahora ya se están cumpliendo los 70 años, ¿qué viene? El profeta allí, fiel también al mensaje, a su ministerio. Luego vamos a ver a Josué, otro Josué que aparece ahí entre los profetas. Tenemos también a Esdras, Nehemías, que son los que forman parte de la experiencia del retorno de los judíos bajo ya el reino de Media y Persia, y que tenían que regresar a Jerusalén. Ahí vemos también a los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los profetas después de la deportación. Y así que cuando nos lleguen esos libros nos vamos a dar cuenta cómo se cumple la palabra de Dios. Queridos hermanos, como dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que, mis queridos hermanos, sembremos cosas buenas, sembremos para bien, y vamos a cosechar para bien. Damos gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Podemos ver que todo lo anunciado por el profeta Jeremías se cumplió. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, tú tienes, Señor, ahí el control a través de tus hijos, el control a través de tus siervos, y todo lo que sucede no es casualidad. Gracias, Señor, por las grandes lecciones que tenemos aquí, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén.